Un aplauso al Señor en esta mañana. Familia amada de One Life, estoy contento. Cuando veo ese mensaje de tóxico en la pantalla me emociono de gran manera. Ya tenemos un invitado confirmado. ¿Cuántos conocen a Itiel Arroyo? ¿Lo han escuchado? Bueno, busquen, cuando lleguen a su casa o lo que sea, busquen Itiel Arroyo. Él ya nos confirmó, él vive en España. Él va a estar por video porque no puede venir, porque tiene su agenda por 4 años preparada, pero me dijo, no me quiero perder el evento. Yo le dije, bueno, vamos a hacerlo online, o sea, en video, en vivo, pero por pantalla porque no puede venir. Pero es una bendición que haya dicho que sí. Es un predicador muy conocido, con un testimonio de cómo él salió de la pornografía muy intenso. Y tú te dirás, bueno, Gaby, ¿por qué esta conferencia van a tocar ese tema de pornografía y eso? Porque es la droga del siglo XXI. Porque vivimos en una sociedad completamente sexualizada y si tú no sabes con lo que te estás enfrentando, pues te vas a quedar atado ahí. Entonces vamos a tener, para darte una idea, detectives, vamos a tener personas que hablan de los daños de la pornografía y la adicción sexual en el cerebro. Vamos a tener personas con organizaciones de tráfico humano. El tráfico humano pasa aquí en el patio de tu casa, no está por allá en Ucrania ni por allá en otros países, está aquí, ahorita mismo, en el ultra, como nunca antes. Ahorita mismo la prostitución y el tráfico humano ahí en ultra, en el Super Bowl, en todos estos eventos el tráfico humano se mueve con mucho poder. Y nosotros estamos acá para hacer una diferencia en esa área, amén. Así que contamos contigo, contamos con tu presencia, que invites a tus amigos y eso. Pero bueno, hoy venimos a hablar de ¿qué? Una serie que se llama Diferente. ¿Cuántos sienten que Dios los ha llamado a ser diferentes? ¿Verdad? Hoy le puse a la enseñanza, viviendo diferente en un mundo oscuro. Yo me siento muy triste y muy mal viendo lo que está pasando cada tiempo con nuestra juventud. Y vemos que no se puede avanzar con nuestra juventud porque nosotros los padres no nos estamos oxigenando para ayudar a nuestros jóvenes a que vivan de una manera diferente. Y estamos viviendo en un momento oscuro. Y ya hoy vamos a estar en la parte número 3 de esta serie llamada Diferente. Dile al de al lado, diferente. Y te lo repito, ahora dile al del otro lado, diferente. Diferente, ¿verdad, María? Entonces, ¿cuántos pueden decir que han sido llamados a ser diferentes? ¿Están seguros? Ok, vamos a la palabra entonces. Acompáñame a Lucas 5:10, pero no vamos a entrar ahí todavía. Vamos a dar un poquitico de contexto. Esta serie comenzó porque yo quise empezar a estudiar Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro me pude dar cuenta que Pedro, siendo el escritor de este libro, el autor del libro, empezó a hablarle a una comunidad para que vivieran diferente, porque en esta comunidad se les estaba olvidando cómo vivir los que amaban a Cristo. Se les estaba olvidando de qué manera ellos tenían que comportarse, de qué manera tenían que vivir, de qué cosas tenían que hacer como creyentes. Y vivían en un tiempo que fue más o menos entre el año 60 y 65, y nos damos cuenta de eso porque Marcos estaba allí. Pero entonces me pude dar cuenta que estaban viviendo una temporada muy difícil. La gente que estaba viviendo en ese tiempo estaba pasando por un tiempo muy, pero muy difícil, porque aparte de eso tenían un hombre que se llamaba Nero, que atacaba a los cristianos y era un hombre malísimo. Mató a su mamá, mató a su primera esposa, le tiró a la segunda, pero no la alcanzó a matar. Y cogía a los cristianos, los forraba de carne de animal, los metía en una cueva, soltaba unos perros salvajes para que los perros salvajes entraran y se comieran a los cristianos. Algo parecido a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Ahora nosotros nos vamos de la iglesia porque el aire acondicionado no funcionó,
porque el de la alabanza no entonó. Y también los lavaban en cera, los bañaban en cera y los colgaban en los árboles y prendían fuego para que estas linternas alumbraran en medio de sus rumbas mientras tomaban y bebían. Y era un tiempo difícil para ellos. Y ahí fue donde empezó el tiempo de persecución para los cristianos. Pero Pedro le estaba diciendo a ellos: no se te olvide que fuimos llamados a vivir diferente. Y yo siento que en este tiempo Dios nos preparó a nosotros como iglesia para empezar a vivir diferente. Yo recuerdo cuando era pequeño. ¿Cuántos fueron scouts acá? Siempre listos, ¿no? Yo cuando fui pequeño fui scout. Y lo bueno de ser scout es que te mandaban como a unos retiros, como a unos campamentos. Y en esos campamentos tú trabajabas para ganarte ser el capitán de grupo. Porque el capitán de grupo tenía un nudo diferente en la pañoleta, tenía unas insignias diferentes y era como que el que controlaba ese grupo de 6. Y entonces los invitabas, los motivabas para que hiciéramos los concursos o las cosas que habían que hacer, pero tú eras como el jefe. Y para mí era muy importante ese tiempo porque era como el diferente de los 6. Era como el que tenía más cargo. Es como el capitán del equipo. A los que han hecho deportes y te ponen de capitán, tú te sientes como que diferente, ¿verdad? Y yo creo que de esa misma manera se sentía Pedro. En ese momento él había sido llamado a vivir diferente. Pero muchos de nosotros nos preguntamos: ¿cómo fuimos llamados? ¿O qué es un llamado? ¿A qué fuimos llamados? ¿Tú me pudieras responder claramente a qué fuiste llamado? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta vida? Tu propósito no es levantarte, ir al trabajo, ganar dinero y vivir la vida por vivir la vida. Ese no es tu propósito. Dios te ha dado un llamado y te ha dado un propósito específico, pero no vamos a poder llegar ahí si no conocemos cuál es nuestro llamado. Y hoy te voy a hablar de 3 diferentes tipos de llamado, pero me voy a enfocar en uno que creo que es importante. Y el primer llamado es hablar de Cristo. Es un llamado, es más, ni siquiera es un llamado, es un mandato. Nosotros somos mandados, llamados a hablar de Cristo y a hacer discípulos. Pero la realidad es que hoy en día a muchos de nosotros nos cuesta hablar de Cristo. Y hablar de Cristo es simplemente hablarle a la gente de su poder, de su grandeza, de sus manifestaciones y de conocer a un Dios que no solamente le vas a dar salvación para llegar al cielo, sino que te va a empezar a dar propósito y valor a tu vida. Porque andamos como perritos viviendo por la vida. Hoy Cari me estaba mostrando una foto de su sobrinita bailando como en un Chuck E. Cheese así. Y yo dije: wow, gracias a Dios ya salí de esa época, de esa etapa. Y ahora tenemos otro propósito, pero pude ver como que pasaron montones de años como viviendo la vida por vivirla. Pero necesitamos ser buenos representantes de Cristo. Necesitamos hablar de su gracia. Que todo el mundo entienda que hay un Salvador. Porque la verdad es que Cristo no quiere que nadie se pierda.
y que muchas veces nosotros tenemos que dejarlo todo para seguirlo. Ustedes han leído esa historia que Jesús le dijo a Pedro: ven y sígueme. La historia dice que Pedro lo dejó todo, y muchos de nosotros decimos: es que era un simple pescador. Pero no. Eso era tremenda carrera en la época de Jesús. Eso era tremendo negocio. Y él le dijo: sígueme, porque ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Porque Jesús le dijo a Pedro: en ti edificaré la iglesia. ¿En quién? En Él. O sea que tú y Él y yo somos la iglesia. A donde quiera que vayamos, nosotros debemos ser la iglesia. Nosotros debemos hablar de Jesús. Nosotros debemos hablarle a las personas de un Dios grande y poderoso. Lucas 5:10 dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora en adelante seréis pescador de hombres. Tienes un llamado a ser pescador de hombres. ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado? ¿Te sientes viejo? Háblale de Cristo a alguien y verás que la juventud te vuelve. El gozo te da alegría. Imagínate, si la Biblia dice que cada vez que alguien conoce a Cristo hay una fiesta en el cielo, los ángeles celebran, ¿cuánto no te va a dar gozo a ti? Que fuiste el instrumento para que alguien saliera de las tinieblas a la luz. Es importante que puedas ser un buen representante de Dios. La segunda asignación es un llamado temporal. Es el que todos casi siempre vivimos en todo momento. Fuiste llamado a ser doctor, a ser abogado, a darte una función. Fuiste llamado a ser misionero, fuiste llamado a tocar en la banda. Tienes algo temporal a lo que Dios te llama. Tienes un llamado de ir a pedirle el teléfono a la niña de la tercera fila que es soltera, que no tiene anillo y que de repente puede ser con la que Dios pase algo. ¿Cuántos solteros hay acá? Christian Mingle en este momento, apuren, levanten la mano. Ahí, mírense, conózcanse. Que casar a estos solteros, porque imagínate, van a llegar a las bodas del Cordero. Entonces tenemos un llamado temporal, que es un rol particular en nuestra vida, en el tiempo que estamos viviendo. Pero puede cambiar, puede variar. Un día puede estar acá y un día puede estar en otro momento. Pero en el llamado que me quiero enfocar hoy, es un llamado a vivir con un estándar diferente. Dile al de al lado: diferente. Es un estándar diferente. Es un llamado difícil. Porque en medio de este tiempo, igual que en el tiempo de Pedro, era un tiempo difícil para vivir así, sabiendo que te iban a poner una piel de animal y te iban a meter en una cueva y te iban a dar guiso. Pero a diferencia del tiempo de Pedro, no te van a poner una piel, pero tú te vas a sentir que no encajas. Porque vas como en contra de la corriente. Y que no encajas porque todo el mundo hace esto. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo con algo diferente? Todo el mundo se acuesta con el novio. ¿Cómo yo voy a decir que no, que yo quiero llegar virgen al matrimonio? No, eso está de moda todavía. Eso es sexy. No es sexy dárselo a cualquiera. Pero ahora lo estamos haciendo al revés. Y no queremos vivir diferente. Ahora es fácil ceder nuestros principios, ceder los valores y creer que no pasa nada.
Y entonces nosotros en la iglesia estamos diciendo, sí, ven, te aceptamos tal como eres. Sí, y yo te acepto tal como eres y Cristo te acepta tal como eres. Pero te va a cambiar, te va a transformar. Porque si no estamos yendo al mismo hueco, pero Él tiene un plan de prosperidad, Él tiene plan de vida, Él tiene plan de plenitud para ti, dáselo bien fuerte. Él quiere que vivas mejor. Y si vivieras mejor afuera, yo no tendría tantas citas de consejería con la gente quebrada. Porque sin Dios nosotros no podemos ser felices, no podemos vivir a plenitud, porque no hay nada afuera que te pueda ofrecer lo que Él ofrece. Ay, Gaby, pero esos mensajes no son motivadores. Es que yo no vine a motivarte aquí. Yo no vine a entretenerte. Yo vine a decirte cómo vivir diferente para que encuentres plenitud, para que encuentres gozo. Gaby, ¿cómo lo sabes? Porque yo estuve allá y ahora estoy acá. Porque yo creo que todo lo que tú haces, yo ya lo hice. Y lo que creía que me llevaba a plenitud, me llevó al hueco más oscuro de mi vida, a perderlo todo. Pero yo me acuerdo de adolescente decirle a un pastor amigo, no, pero claro, como tú ya lo viviste, entonces déjame vivirlo a mí y después hablamos. Pero ahora me arrepiento porque yo no tenía que haber dicho eso, sino tuve que haber aprendido por experiencia y no por trituración. O sea, eso es como en medio de una nevada que alguien te diga, mira, cuando está nevando, que la calle está congelada, tú no puedes andar a más de 30 millas. Y tú decir, no, yo voy a ir a 80. Si me estrello, entonces le bajo la velocidad. Eso es lo que estamos diciendo con comentarios así. Pero la realidad es que estamos llamados a vivir diferente. Cuando Dios te da un llamado, piensa en hacer algo antes del qué. O sea, piensa en ti antes que el qué. Antes de lo que haces. No le importa lo que haces, a Él le importas tú. Yo me acuerdo, yo fui pastor de jóvenes por muchos años. Y me acuerdo una vez hicimos un evento con los jóvenes y tenía un amigo que trabajaba en un lugar de semillas y matas y cosas así. Yo le dije, Rubén, consígueme el ají más picante. Me dijo, claro, y me dio una cosita así pequeñita. Y yo lo vi como, esa cosita que va a ser picante. Y le puse un concurso a los jóvenes con el ají. Y me acuerdo que dos de estos pelados yo, pues lo vieron pequeñito, igual que yo. Y estos pelados se han comido ese ají. Tenía uno que metía brincos los pies como a esta altura. Se echaba leche, se echaba agua, se echaba sal, se echaba de todo. Y otro en el baño, rojo, colorado, inflamado, la bemba así, como si le hubiera picado una avispa. Y decía, me voy a morir, estoy ahogado. Y yo decía, no, yo lo maté. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al papá? Ay. Y empecé a hacer cosas locas de pelado, pastor joven pelado, sin darme cuenta. No, yo soy un adulto, yo no puedo empezar a hacer cosas así. Y yo me imaginaba llamando a la mamá, no, mira, tu hijo se murió porque se comió un ají. Pero empezó al corazón, tuvimos que llamar el rescue y todo. Y yo en el teléfono con el hombre, Rubén, ¿qué le doy a este hombre para que minimizar el pique? Y él dándome las soluciones para bajarlo. Pero es porque nosotros pensamos que podemos vivir así. Y yo tuve que entender que ya yo no era un niño, que ya tenía una responsabilidad y que ahora tenía que pensar como adulto. Y lo mismo le pasaba a Pedro en ese tiempo
viviendo diferente. Él tuvo que darse cuenta que aunque estaba siendo perseguido, que aunque estaba siendo atacado, él tenía que vivir de una manera diferente. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. La diferencia de ese tiempo es que ellos pensaban que los cristianos eran supersticiosos, porque entonces tenían como magias, como milagros. Entonces la gente decía, no, esa gente es toda supersticiosa, yo no quiero hacer eso. O decían que eran incestos, porque hay veces los invitaban y les decían, mira, ¿sabes qué? Quiero invitarte a una fiesta con mis hermanos y hermanas en Cristo. Entonces la gente decía, no, esta gente con sus hermanos y sus hermanas hacen unas rumbas y unas vainas, nosotros no queremos ir allá. Y otros pensaban que eran caníbales, porque decían, vamos a celebrar con el cuerpo y la sangre. Decían, no, estos manes se van a ir allá, volver locos y a comerse unos a otros. No podemos ir allá. Que es parecido a lo que piensan de nosotros aquí ahorita. ¿Qué pasa cuando tú invitas a un amigo a ir a la iglesia? Piensan que son locos espirituales, no, esa gente vive en otro lado, no, eso no. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo no nací cristiano. Y cuando yo fui a la iglesia por primera vez, me metí en una iglesia muy pequeña pentecostal en Colombia, que se oía la bulla desde afuera y yo decía, no, estos manes qué harán, yo quiero entrar. Y entré de sapo. Y cuando yo entré ahí y veo a esa gente brincando y hablando en lenguas y haciendo unas cosas locas, yo decía, estos manes se fumaron eso y no me dieron nada. A mí me tienen aquí a palo seco. ¿Dónde se vende? ¿Dónde la compro? Porque yo estoy aquí a palo seco y estos manes aquí celebrando. Entonces la gente piensa que tenemos una vida espiritual muy así diferente. O piensan que somos ¿qué? Hipócritas. Que somos enjuiciadores, que somos críticos, que nos creemos diferentes y mejor que los demás. ¿Se sienten identificados? Si no, vea a un mall y hace una entrevista y pregúntale a la gente, oye, déjame hacerte una pregunta, ¿qué piensas de los cristianos? A ver qué respuestas recibes. Es un buen reto. ¿Quién se anima a hacer el reto? El otro domingo lo compartimos. Entonces esa es la diferencia que tenía el tiempo de Pedro y la diferencia que tenemos hoy en día nosotros acá. Todavía hay un reto, todavía hay algo que estamos llamados a vivir de una manera diferente. Porque debemos aprender, es muy sencillo, el evangelio a mí me gusta y me encanta la palabra de Dios porque es muy sencillo. Aprendemos con los sentidos. Rápido te lo voy a resumir y te estoy diciendo casi toda la Biblia ahí. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, lo que tocas y lo que haces. Si aprendemos a cuidar nuestros sentidos y a cuidar nuestro corazón, la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El problema es que todos nosotros todavía pensamos que nuestro corazón es este corazón que solamente tira sangre. Y todo lo basamos en el corazón. Las relaciones lo basamos en el corazón. Si vamos a coger un trabajo, la basamos en la relación. En lo que siento, en el corazón. No, es que este muchacho del trabajo me encanta, me gusta. Si tú supieras, me encantan todos los tatuajes que tiene en sus manos. Es que es súper cool, es súper chévere. Y yo siento unas cosquillitas en mi barriguita y mi corazón me dice que ese es. Pero tú no te puedes llevar por carátula. Porque sí, puede ser muy lindo, muy acuerpado, muy chévere, pero de pronto es drogadicto, de pronto golpea, de pronto te abusa, de pronto y no lo conoces, pero tu corazón te está diciendo que sí está lindo. Tú dices, pero no, pero es que yo soy llamado a ser diferente y yo lo voy a cambiar.
porque yo soy diferente, yo lo cambio. Tú no lo vas a cambiar, Él te va a cambiar a ti. Vas a empezar a negociar con algo que no debes negociar, porque vas a perder. Si me hicieran caso. Pero entonces me toca después en la cita llorando, no, tenía razón, no era, pero es que me emocioné, pero es que el corazón me dijo, no, el corazón no te diga. Los sentidos te van a ayudar a vivir diferente, porque los sentidos los vas a poner en su presencia para que Él los cuides, para que cuide lo que veas, lo que escuchas, lo que haces, lo que dices y lo que tocas. Los estoy regañando. Están muy calladitos. Nunca los había visto así. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Eres qué? Linaje escogido. ¿Tú sabes lo que significa que te digan que tú eres linaje escogido? Quiere decir que tú eres valioso. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes tenían el linaje escogido? ¿Quién? Los sacerdotes. Y aquí te están comparando. Mira lo que dice más adelante: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres reconocido para Dios, eres diferente, eres linaje escogido. Eres reconocido a hacer algo diferente. Hoy en día tú y yo no lo vemos. No lo vemos. Más adelante dice, en Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que te abstengáis de ¿qué? Las pasiones carnales. ¿Qué son las pasiones carnales? Todo lo que te aleja de Dios, tu carne te aleja de Dios. Te ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Cuál es el alma? El alma son tus emociones, tu voluntad, tu integridad, tus sentimientos. Eso es el alma. Y tu carne va a ir en contra del alma para acabar con el espíritu. Entonces sí nos están llamando a hacer algo diferente, para que no nos dejemos llevar ahí y no cedamos a ese combate contra la carne. Porque mira lo que dice más adelantico, en Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Tú sabes que si empiezas a vivir una vida diferente, probablemente te vayan a criticar. Yo no conozco al primero que se convierta, que empiece a hacer las cosas que Dios le dice que haga, que no lo critiquen. Y más cuando venimos de un mundo diferente. A mí me criticaron mucho. Es más, te voy a ser honesto. Cuando arrancamos el ministerio de Triple X Libre, fui un pastor muy criticado. ¿Sabes lo que es mandar un equipo a un strip club a evangelizar? Mujeres, obviamente. Para los hombres que ya estaban inscribiendo a pertenecer en ese ministerio. No, yo quiero. No, estas mujeres van a la parte de atrás donde estas mujeres se están arreglando o desnudando. Y simplemente les dan una semilla de amor, diciéndoles que son importantes y que son amadas. Pero fuimos criticados. Y tú te imaginas yo ponerme a responder los emails que entraban o en las redes sociales todo lo que nos ponían y a dar respuesta.
tenía que hacer nada, porque la Biblia dice que por los frutos nos conocerán. Y en dado momento llegamos a dar el fruto que Dios estaba diciendo que tuviéramos. Y la ciudad empezó a reconocer el fruto que se estaba dando. Entonces tú no tienes que pelear con nadie, tú estás simplemente llamado a ser diferente. Porque es como vives, no lo que hablas. Muchas veces nos agarramos a hablar más para ser diferente, pero nuestra vida no va de acuerdo a lo que estamos hablando. O muchas veces nosotros creemos que porque hemos caminado un poquitico más, todo el mundo tiene que ir al mismo nivel de nosotros, y tampoco es la manera de ser diferente. Porque entonces estamos enjuiciando, estamos culpando al que de pronto acaba de llegar, que apenas está aprendiendo. Así que debemos otorgar gracia a esa persona de que llegue al nivel que tú estás, que ya has caminado un tiempo. Pero ser diferente es poder amar a esa persona donde está, abrazarla y caminar con ella para que conozca a Cristo de una manera genuina y pueda ser diferente. Pero los estamos enjuiciando apenas entran por la puerta. Oh, pero mira, dice groserías y fuma, todos al van, cuidados, los niños, móntense, que eso se pega. Yo me acuerdo llegar con Gerardo una vez a un evento. Y cuando vamos a esos eventos, algunos de los testimonios de nosotros son bastante fuertes para algunos religiosos. Y Gerardo estaba dando su testimonio de cómo Dios le enderezó su mapa sexual y cómo le quitó la atracción a las mujeres y se la puso con los hombres de vuelta. Es para ver si, como los veo durmiéndose, a ver si me están entendiendo. Me gusta que estén en la jugada. Entonces, al final, tú veías a los pastores y a la gente como si eso se fuera a pegar. O sea, yo no lo abrazo porque eso se me va a pegar. Me van a empezar a gustar los hombres a mí también. Yo mejor me quedo. O sea, una cosa loca. Pero nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Y para ser diferentes tenemos que llegarle a todo aquel que no conoce de Jesús. Para poderlo abrazar, para poderlo amar, para poderle decir, ¿sabes qué? Hay alguien más grande que tú y que yo que te ama tal cual como eres. Mas sin embargo, te va a cambiar y te va a transformar. Te va a volver a la manera original. ¿Están conmigo? Porque fuimos llamados a vivir diferente. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondían ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en sus cuerpos sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Jesús fue amable, Jesús fue amoroso, Jesús era diferente. Con un solo abrazo podía transformar un corazón, porque era diferente. Y la invitación en esta mañana, iglesia, es que tú vivas diferente. Gaby, ¿y cómo se vive diferente? Es entregando tu corazón a Él. Que tú puedas vivir y tomar cada decisión basado en lo que Él te está hablando. Una de las cosas con las que yo he sentido más alivio es pudiéndole enseñar a la gente a escuchar la voz de Dios. Porque cuando yo enseño a la gente a escuchar la voz de Dios, me quito las consejerías personales, donde yo creo que yo soy Dios.
Porque yo no tengo la manera de cambiar tu corazón. Entonces tú vienes a mí a decirme algo en lo que yo no puedo manejar, en lo que yo no puedo hacer, ni tener control. Míreme acá, yo sé que mi hijo está hermoso, pero el papá es más lindo. Que entre Mateo y Matías hacen un buen combo, ¿sí o no? Esas niñitas ya hay que estar pendiente porque... Entonces tú eres llamado a vivir de una manera diferente, escuchando lo que Dios tiene para ti. Tú eres un pastor onco, ¿cómo se dice eso en español? Tú has visto que los doctores andan con un aparatico onco, o sea, que en cualquier momento lo pueden llamar porque está de guardia. O sea, tú eres un pastor en guardia, que en cualquier momento te llaman. Entonces tú puedes estar caminando por tu trabajo y el vipercito te vibra porque tu compañero de trabajo quizás está llorando y necesita un hombro y necesita una palabra de amor, de afirmación, de ánimo. Y tú vas caminando y el vipercito te empieza a vibrar y dices, abrázalo. Y eso es vivir diferente. No es que te tienes que sentar y sacar la Biblia y hablarle. Te estoy diciendo que muchas veces es vivir la Biblia sin tenerla que decir. Que tú puedas hacer una Biblia andando y que la gente pueda decir, eso que tiene esa persona es lo que yo quiero. Esa persona vive diferente y yo quiero vivir así. Su esposa es diferente, sus hijos son diferentes, sus finanzas son diferentes, sus rumbas son diferentes. Nosotros no somos aburridos. Que tú puedas ir por ahí caminando y de repente estás en Publix y ves a alguien enfermo y el vipercito te vibra y te dice, ora por él que está enfermo, que yo lo voy a sanar. ¿Cuántos se atreven a eso? ¿Cuántos se atreven a estar en la fila de Publix y tú sentir el viper ahí que te dice, págale el recibo al de adelante o al de atrás? ¿No te ha pasado eso? Dale una sonrisa al cajero que te está tratando mal. Eso es vivir diferente. Eso es vivir manifestando el amor de Jesús. Mira, la semana pasada fui a recoger una medicina y me trató malísimo la cajera. Y cuando ella volvió, mi carne quería tirársela encima, agarrarle el cuello, clavarle 2 colmillos acá y chuparle toda la sangre. Hacerle, en el nombre de Jesús, vive. Pero yo cogí y le dije, has tenido un mal día. Y esa pelada empezó a llorar. ¿Tú sabes cuánta gente hay en necesidad allá afuera? Que un abrazo, que una palabra, que una propina, que una llenada de tanque de gasolina va a ser la diferencia. Ese es el amor de Cristo de hoy en día. Esa es la manera de manifestar su amor, su grandeza, su poder. Poder atrevernos a hacer cosas como la de ahorita, decir, Freddy, ven acá que voy a orar por ti. Que si Dios es grande, que si Dios es poderoso, Él te va a sanar. Yo no. Es más, yo por dentro estaba, Señor, este es tu problema. Si lo sanas bien y si no, tú verás. Pero ¿sabes qué pasó? Los que me conocen saben que yo no tengo don de sanidad, al revés. Pero
cuando nosotros hacemos cosas en público mostrando el poder de Dios, Él se tiene que manifestar, porque Él dice: mi hijo me creyó, mi hijo cree que yo lo puedo sanar, yo lo tengo que sanar. Él tiene que decirle a los ángeles: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Escucha, escucha. Él creyó, Él tiene fe, yo lo tengo que sanar. Pero ya no nos puede dar miedo, ya no nos podemos sentir ridículos, ya no podemos decir: ¿qué van a decir de mí? Toda rodilla se doblará. Y los tiempos están difíciles, familia, muy difíciles. Y la única manera de sobrepasar esto es vivir diferente. Y no de domingo a domingo, iglesia. Yo no quiero repletar esto para decir: wow, tenemos una iglesia tremenda. ¿De qué sirve una iglesia de 10,000 personas si no está pasando nada? ¿De qué sirve una iglesia donde los jóvenes siguen en la droga, los matrimonios se siguen terminando, los abortos se siguen haciendo, los divorcios están igual que afuera? ¿Para qué una iglesia grande? Es preferible tener y transformar para que lo que hay transforme afuera, y eso es una iglesia grande. No las 4 paredes llenas. Estamos llamados a vivir diferente. Ponte de pie ahí donde estás. Hoy yo te dije que el llamado en el que me iba a enfocar era un llamado para el estándar diferente, que pueda realmente ser la iglesia, que no estés tibio. La Biblia dice que a los tibios Él los vomitará de la boca. Es tiempo, familia, de alinear nuestro corazón a Él, de que nos dejemos usar y poder ser diferentes en este mundo que tanto lo necesita. Yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para señalarte, yo no estoy para decirte aquí lo mal que estás o lo mal que has vivido. Yo estoy aquí para hablarte de un Dios que te ama, que te puede cambiar y transformar. Si tú le das el corazón, Él te transformará, te cambiará y te llevará de mejor en mejor, de gozo en gozo, a vivir en plenitud. Yo no tengo esa capacidad, pero Él sí. Lo único que Él quiere es tu corazón. Si tú en esta mañana me dices: Gaby, yo quiero que se me prenda el corazón, yo quiero que me entre fuego en mi corazón para vivir diferente, que me enamore de Jesús de tal manera que a donde yo vaya pueda ser diferente, que pueda orar por la gente y la gente se sane, que pueda orar por la gente y la gente lo conozca a Él, que pueda vivir de una manera diferente, que administre mis finanzas de la manera que Él me dice que administre las finanzas, que vivas diferente. Si tú eres una de esas personas, levanta tu mano ahí, levanta tu mano ahí. Él te va a hablar, Él te va a hablar, Él te va a hablar. No temas, no temas, no temas. Señor, yo te doy gracias, mi Rey, por cada persona que está aquí, cada persona que nos está viendo por internet. Yo te pido, Señor, que en este momento tú avives sus corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los llames no solo a vivir de domingo en domingo, sino que toda la semana sea transformadora para ellos, que ellos puedan vivir bajo tus estatutos, que ellos puedan levantar tu estandarte, entendiendo que somos imperfectos y que por eso te necesitamos. No somos perfectos, vamos a fallar, la vamos a embarrar, pero en ti caminaremos diferente, en ti haremos la diferencia, en ti, Señor, cumpliremos con tu propósito. Gracias porque nos has llamado a vivir diferente, mi Rey. Gracias. Te pido que lleves a tus hijos con bien a donde quiera que vayan, en el nombre de Jesús. Amén.